Quien viene a continuación también es un hombre de revoluciones, un hombre que fue protagonista del MIR y que también quiere contar su historia en nuestro Mentiras Verdaderas. Más bien nosotros queremos conocer su historia. Quiero que le demos la bienvenida a Andrés Pascal Allende, a Mentiras Verdaderas. Andrés, un gusto tenerte aquí. Adelante, por favor. Andrés, contento de estar en tu programa. Tú muchas sabes gracias. Que con mi compañera, mi pareja, nosotros somos seguidores fieles de tu programa. Es un gran programa, estoy muy contento de estar contigo. te agradecemos a ti por estar aquí, precisamente para conocer tu historia, Andrés, que es de por donde se mire atractiva. Siento yo, y no sé si coincides conmigo, que estos 40 años son distintos, que hay un ambiente encrispado todavía, quizás más que cuando se conmemoraron los 30 años, pero que también existe una tranquilidad mayor para hablar de todos los temas por parte de quienes son sus mismos protagonistas, entre ellos tú. ¿Por qué se da esa tranquilidad de poder decir las cosas de otra manera? Bueno, yo creo que el tiempo pasa, como se dice, ¿no? Y uno va construyendo una visión del pasado, no digo que más objetiva, digamos, pero uno lo mira con más distancia. Más en frío. Más en frío, sí. Y que ¿sabes? Eso ayuda a poder equilibrar algunas cosas, a pensar que sin la pasión de ese momento en el que se vivía. Andrés, vayamos a un ejercicio retrospectivo. Cómo un joven estudiante del St. George, uno de los colegios acomodados de nuestro país, se involucra con el tema social tan directamente y de manera tan protagonista. Bueno, yo tuve la suerte de estudiar en el colegio St. George. En ese momento, estamos hablando de fines de los 50, principios de los 60, ya se vivía en Chile sería el inicio de una situación de malestar parecido a lo que se ha vivido estos últimos años o se está viviendo aquí actualmente en Chile. Y bueno, el colegio St. George estaba conducido por unos curas norteamericanos del Notre Dame, dentro de los cuales uno de los más destacados era Gerardo Hoyland, que fue mi maestro, el de Machuca, sí, de la película de Machuca, que era un maestro extraordinario, un hombre de una convicción, de una firmeza y a la vez de un sentido, digamos, de identidad con su prójimo enorme. Y ellos fueron conociendo la realidad chilena y fueron comprometiéndose con esa realidad. Incluso Hoyland y otro de los curas ahí se nacionalizaron chilenos. Y entonces ellos tenían una enorme preocupación porque los alumnos de St. George conociéramos lo que era la realidad de Chile. Salir de la burbuja. Salir de la burbuja. Bueno, era un colegio, obviamente, en que la mayor parte de los alumnos eran de sectores acomodados, digamos. Y así que a través del colegio y ahí de la mano con el cura Hoyland, organizamos las misiones, íbamos a trabajar a las poblaciones, al campo, ¿verdad? Y fui descubriendo una realidad, o sea... hay una imagen muy decidora en la cual tú te encuentras con un basural que llama particularmente. Sí, mira, en una de esas salidas, que fue en pleno invierno, hacía mucho frío, fuimos a La Victoria, a la población de La Victoria. Y en ese tiempo había una institución norteamericana que era Cáritas, que repartía leche de los sectores, las poblaciones, que tú no te imaginas la pobreza que había en ese momento en el país, en los campos, los niños, las mujeres apepelados, los inquilinos, los campesinos con hojotas hechas de neumáticos. Y en la ciudad, en las poblaciones, había una gran migración hacia las ciudades de campesinos jóvenes que venían a buscar la vida escapando de las haciendas, de los fundos, y vivían en condiciones, digamos, que salvajes, porque eran casuchas, o vivían allegados con otras familias, era un cordón de pobreza que rodeaba la ciudad rica de Santiago.
Y ahí nos llevaban los curas a conocer eso y a trabajar, a tratar de ayudar en un espíritu cristiano. Y en esa población, una fibra especial. Sí, ¿no? Y entonces, estando haciendo ese trabajo, habían unos gente joven, unos hombres jóvenes, que nos miraban y se reían. Y nos decían, no, ustedes son pijes que vienen aquí a entregar algo, digamos, pero ustedes no conocen lo que es la realidad. Entonces le digo yo, no, pero sí, yo conozco la realidad, yo conozco esta población, yo he ido a los campos, yo he visto la pobreza de los campesinos, etc. No, me dice, tú no conoces la realidad, ¿quieres conocerla? Le digo, claro, yo quiero conocerla, espérame mañana a las 5 de la mañana en esa esquina. Y lo esperé, a las 5 de la mañana en la esquina. Y él llegó con el camión de la basura. Él era el chofer de un camión de la basura. Y había un basural en ese tiempo cerca de Santa Rosa, por ese lado. Y me fui con él, me llevó, digamos, y llegamos a ese basural. Y lo que descubrí ahí es que no solo era este montón de basura, sino que en ese montón de basura vivían por lo menos unas 300 personas. Mujeres con niños, etcétera, en cuevas, en casuchas, y vivían de recoger la pobreza de la basura esa, diferenciarla, etcétera, venderla, no se carría. Eso a mí me marcó para siempre. Vamos a saltar hartas etapas, pero en virtud de esta conversación, Andrés, ¿cómo ese basural se transforma en el aliciente, en el factor motivacional para formar parte del MIR? Bueno, hay un cierto camino que recorrí. Bueno, yo empecé, digamos, a partir de esa experiencia y de otras, porque veía varias cosas. O sea, veía por un lado esta pobreza extrema que había y muy extendida en el país. Veía que si bien en el país habían ciertos sectores medios que estaban bien, ciertos sectores obreros que se llamaba la aristocracia obrera en el tiempo, que habían tenido mejorías, ¿verdad? Sin embargo, la gran mayoría estaba marginada. Y por otra parte, lo conocí directamente también, veía que había una clase política muy parecida a lo que hay hoy. Donde habían de derecha, donde habían de izquierda, los partidos tradicionales de la izquierda. Y yo, bueno, a veces acompañaba a mi mamá al Senado, donde mi tío Salvador Allende, etc. Y veía que todos, digamos, tenían una relación muy directa. Lo veía en las vacaciones. Nosotros íbamos, toda mi familia, tanto los Pascal como la Allende, a veranear al Algarrobo. Y ahí entonces estaba Eduardo Frei, ahí llegaba Pablo Neruda. De chico yo conocía a todos esos personeros, digamos, esos personajes, líderes políticos. Entonces había algo que a mí no me cansaba de ese tipo de democracia liberal, restringida, que era muy lejana, digamos, digamos, con esto no quiero descalificar a nadie, porque yo tengo la mayor convicción y la seguridad, y lo viví también directamente con él, el compromiso que tenía Allende con su pueblo, por decirte. Yo lo acompañé de muchacho en las campañas, conocía lo que pensaba, escuchaba sus diálogos, y no tengo la menor duda, y así lo demostró, que era una persona que estaba dispuesta a todo, digamos, a entregar la vida por mejorar las condiciones de su pueblo. Había un gran compromiso. No hablo de revolucionario o no revolucionario, reformista, no, hablo del compromiso vital, digamos, de adentro. Esencial. Esencial. Sin embargo, existía este divorcio entre lo que era esta realidad y lo que era esta élite, esta clase política. Y a mí no me calzaba esa situación. En eso, en el año 59, 60 se conoció más, se produce la Revolución Cubana. Y a mí me impactó la Revolución Cubana. De lejos, digamos, lo que uno escuchaba en las noticias, lo que leía en los periódicos, ¿verdad? Y cuando salí del colegio, decidí no entrar a estudiar de inmediato, sino irme a Cuba. Y me fui en un barco de carga a Cuba. El Federico Santa María se llama el barco. Y llegué allá, bueno, mi familia tenía contactos, etcétera. Y obviamente cuando llegué me estaban esperando. Bueno, para el día siguiente, a los 2 días de estar ahí, me manda a llamar el Che Guevara, que era ministro de Industria en ese momento, y tenía amistad con mi tío, Salvador. Y bueno, voy a la oficina de él, el secretario de él era Manresa, me recibe, etc. Y
Entonces me hace pasar y me dice, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Para qué vienes a hacer? Yo le digo, yo quiero conocer la realidad de la revolución, la realidad cubana. ¿Y cómo? ¿Qué quieres hacer? Bueno, le dije, mira, a mí me gustaría trabajar en un campo, en una granja que haya, digamos, sido expropiada, que haya sido entregada a los campesinos, etcétera. Que yo quiero trabajar en un lugar así. Ya me dice, cruza la plaza, porque es la Plaza de la Revolución, anda a hablar con el director del INRA, Instituto Nacional de la Reforma Agraria. Llegué a hablar con el señor del INRA y me pasó una sala, me preguntó lo mismo, yo le dije que quiero ir al campo, me pasó una sala muy grande donde había un mapa de Cuba con puntitos rojos que eran todas las haciendas que habían sido. Me dice, escoge, ¿dónde quieres ir? Y yo miro Guantánamo, y dije, aquí va a haber problema, aquí hay problema, aquí va a pasar cosas. Y le digo, Guantánamo, aquí quiero ir. La peor elección que pude haber hecho. Un calor terrible. Pero ahí partí en una micro, digamos, me demoré 2 días en llegar allá, me instalé allá, me recibieron con mucho cariño el director de la granja y los compañeros que trabajaban ahí. Y bueno, estuve trabajando de obrero, recogiendo boniato, después en la ganadería. Finalmente había muy poco, en ese momento, al principio de la revolución, había muy poca gente con mayores conocimientos, entonces se fue el encargado de las bodegas, entonces ahí me pusieron a mí, un cabro que tenía 17, 18 años, a cargo de 80 obreros trabajando. Pero fue una experiencia fantástica, maravillosa. Y a partir de eso volví después de cerca de un año a La Habana y dije, voy a estudiar filosofía en la Universidad de La Habana, me inscribí, pero ahí dije, no, me vuelvo a Chile. Y en eso coincidió que venía el mismo barco, y en el mismo barco me volví a Chile. Y acá ya me incorporé a la universidad y me incorporé a militar a la Juventud Socialista, donde mi prima Tati Allende, la hija de Salvador Allende, que éramos muy unidos nosotros, me dice, no, vente a militar a la Juventud Socialista. Y me incorporo ahí. Y dentro de la Juventud Socialista también militaba Miguel Enrique, su hermano Edgardo, Bautista Banchowen, y ahí yo me integro, conozco ese grupo, y al tiempo decidimos irnos del Partido de la Juventud Socialista y confluir con otros grupos, y tanto católicos como marxistas, trotskistas, socialistas, era una ensalada de grupos, en la fundación del MIR, que fue en el año 1965. Y ya con una idea de que en Chile se vivía, digamos, una crisis, digamos, un agotamiento de esa economía capitalista. Mira, me voy a evitar describirla, porque estuve escuchando, digamos, mirando un poco lo que decía Roberto Tieme, y quiero decirte, yo tengo mucho respeto por Roberto Tieme, porque a pesar de que estuvimos en los extremos, digamos, en el bando contrario, yo creo que ha sido una persona que muy honesta en reconocer, en asumir, digamos, lo que realmente ocurrió en el golpe. Él dijo lo mismo, que tenía un gran respeto por la gente que integraba el MIR, lo dijo en la entrevista recién. Sí, entonces, bueno, si yo dijera las cosas que explicó recién Roberto Tieme sobre la derecha, sobre el golpe, sobre la dictadura después, dirían, no, este es un picado, este estaba en contra, y lo que dice que sabe es mentira. Pero si lo dice Roberto Tieme, que fue golpista, que fue uno de los dirigentes del nacionalsocialismo en Chile, que estuvo totalmente comprometido con los militares, etc., pero ha tenido luego la valentía de explicar, digamos, esa realidad que él fue descubriendo, dándose cuenta, con la franqueza que yo lo escuché hacerlo recién. Bueno, entonces sí, mucha gente le va a creer. Y en tal sentido, que estamos hablando de él, disculpa que te interrumpa, Andrés, Roberto Tieme, en la conversación que tuvimos previa, decía, en ese momento el camino político y el camino armado no eran dicotómicos, no estaban disociados, se pensaba dentro de una unidad. ¿Coincides con eso? Sí, no. Ya. Porque yo creo que él tiene una cosa que tiene razón, y es que la política no está disociado del monopolio de la violencia. Por algo los estados tienen policías, tienen ejércitos, y son para mantener el orden.
supuestamente los ejércitos son para defender la nación frente a una agresión externa. No es el caso de nuestras Fuerzas Armadas, que tienen una historia que casi desde sus comienzos, en que ha servido a la oligarquía, digamos, y han hecho la guerra interna dentro del país, con todos aquellos sectores que han tratado de hacer cambios de la sociedad, de terminar con este sistema oligárquico, como fue Balmaceda o como ocurrió a principios del siglo pasado. En fin, hay una infinidad de golpes, de intervenciones militares internas en que las Fuerzas Armadas utilizaron esos recursos que se los ha dado la ciudadanía, la nación, para reprimir internamente y defender privilegios de los sectores oligárquicos más ricos. Eso lo explicaba Thieme y, digamos, y tiene toda la razón en lo que está diciendo. Ahora, entonces el tema militar es un tema muy importante en la política. Hoy día los políticos dicen, se hacen los tontos, digamos, no tratan el tema, etc. Pero en realidad el problema central es que cómo vas a realizar un cambio profundo en la sociedad, una revolución, si quieres, lograr, por ejemplo, una mayor igualdad, una distribución de la riqueza, un modelo de desarrollo que se sustente en la capacidad de creación, de producción de un pueblo, y no en una minoría que concentra todas las riquezas. En que, ¿cómo vas a hacer ese cambio si tienes siempre la espada de Damocles, la amenaza de que existen unas Fuerzas Armadas que son tremendamente clasistas? Lo fueron y lo siguen siendo. Por ejemplo, tú sabes que en las Fuerzas Armadas hay una escuela militar para los oficiales y otra escuela aparte para los oficiales y las clases, etc. Un soldado, un sargento, ¿verdad?, no llega nunca a general, jamás. Entonces, asistimos, digamos, a ese peligro. Y nosotros, mi generación, teníamos esa visión porque lo veíamos en otros países que ocurría en los movimientos de liberación nacional en África, en Asia, Vietnam y también en América Latina, de que habían constantemente intervenciones de los militares que abortaban los procesos de progreso, de cambio social, etc. Y por tanto dijimos siempre de que la política debe también contemplar esta dimensión militar. Ahora, pero sí yo tengo una distancia, en cierto sentido, de la aproximación que le daba en ese momento, digamos, Patria y Libertad o los sectores de derecha. Y yo creo que el tema entonces es que es necesario generar una capacidad de soberanía popular que tenga un control sobre las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no pueden democratizarse las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no pueden haber Fuerzas Armadas ciudadanas, con participación de los ciudadanos, que tú, yo o cualquier joven sea miembro también de las Fuerzas Armadas? Puedes trabajar, etcétera, pero puedes. Eso ocurre, y no en el socialismo. Andrés, ocurre en el capitalismo. Mira, Suiza tiene un ejército ciudadano. Los ciudadanos suizos tienen su fusil SIG en su casa. Entonces, un ejército que tiene esa integración con su población, con sus ciudadanos, es un ejército que no va a prestarse, yo creo, para este tipo de represión. Entonces, desde un comienzo nosotros comenzamos a alertarnos de que el proceso de cambio que proponía la izquierda tradicional, como llamamos en ese tiempo, era justo, era correcto. Nosotros no teníamos grandes diferencias. Sí. Quiero saber si, porque siempre se habla de esta caricatura de patria y libertad, del MIR, de balazos de un lado para el otro, pero más allá de eso, ¿cuánta responsabilidad política por parte de los partidos políticos hay en inicio del golpe militar y cuánta de esa responsabilidad no han asumido el día de hoy? Nos vamos a una pausa comercial y seguimos inmediatamente después hablando con Andrés Pascalaye.